Imagina por un momento que vives en un tiempo donde tu nación ha caído, tu hogar ha sido destruido, y te encuentras lejos de tu tierra, en un lugar extranjero, atrapado en el cautiverio. Eso es exactamente lo que sucedió con el pueblo de Israel en el tiempo de Ezequiel. El reino de Judá, que alguna vez fue próspero, había sido conquistado por Babilonia, y miles de israelitas fueron llevados a un exilio doloroso. Entre ellos se encontraba Ezequiel, un joven sacerdote, quien había sido llamado por Dios para ser su profeta. Pero en ese tiempo de oscuridad, no era solo la devastación física lo que los rodeaba, sino también la desesperanza que invadía los corazones de su pueblo. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una situación sin salida, donde el futuro parece nublado y sin esperanza? Así se sentían los israelitas, dispersos, derrotados, como si todo lo que alguna vez conocieron hubiera muerto. En medio de esa angustia, Dios no se olvidó de ellos. Y fue en ese momento de desesperación cuando Ezequiel recibió una visión que cambiaría todo, no solo para él, sino para toda la nación. Ezequiel no solo era un hombre elegido para hablar, sino un hombre llamado a ser la voz de esperanza. La visión que pronto recibiría era un mensaje directo de Dios, algo que los israelitas necesitaban escuchar más que nunca. Pero, ¿cómo podía un pueblo tan roto y derrotado creer que algo podría cambiar? ¿Cómo podrían esos huesos secos, esa nación muerta, encontrar vida de nuevo? Es aquí donde comienza nuestra historia, una historia de transformación, esperanza y poder divino. Una historia que podría haber sido la última, pero que Dios la convirtió en el principio de algo nuevo. Y esa es la visión de Ezequiel, un valle lleno de huesos secos, pero no de desesperación, sino de una nueva oportunidad de vida. Ahora, acompáñame a descubrir qué sucedió en ese valle. Ezequiel no era un hombre común. Su vida estaba marcada por un propósito divino desde el principio. Nacido en una familia de sacerdotes, su destino parecía claro: servir en el templo de Jerusalén. Pero todo cambió cuando el reino de Judá fue derrotado por Babilonia. En medio del exilio, mientras su nación estaba hecha trizas y su gente dispersa, Ezequiel recibió un llamado mucho más grande que el simple servicio religioso. Fue llamado a ser un profeta. No solo para predicar, sino para guiar al pueblo hacia un futuro que parecía casi imposible de imaginar. En esos tiempos, ser un profeta no era tarea fácil. Ezequiel se encontraba atrapado en la tierra de Babilonia, rodeado de un pueblo que ya no creía en la posibilidad de la restauración. Mientras la desesperanza inundaba cada rincón, Ezequiel fue elegido por Dios para ser el canal de un mensaje vital. No se trataba de palabras vacías, sino de un mensaje de advertencia, juicio y, sobre todo, esperanza. Dios le habló de manera directa, y cada palabra que Ezequiel compartía tenía un peso profundo. En esos momentos de dolor y angustia, las palabras de Ezequiel no solo eran palabras humanas, eran palabras cargadas de poder divino, capaces de cambiar corazones y realidades. Dios no lo eligió para ser un profeta fácil. Ezequiel fue llamado a ser un testigo de la gloria de Dios en una época donde la fe parecía haber desaparecido. A través de su vida y su mensaje, Ezequiel se convirtió en un portavoz de esperanza para un pueblo quebrantado. El Señor le mostró visiones impactantes, revelaciones que no solo hablaban del futuro de Israel, sino que también desafiaban su entendimiento y su fe. Ezequiel no solo predicaba, vivía lo que predicaba. Cada visión, cada palabra, era una muestra del poder y la misericordia de un Dios que nunca abandonaría a su pueblo, sin importar cuán lejos estuvieran. Este fue el comienzo de un camino que lo llevaría a una de las visiones más impactantes de toda la historia de la Biblia, la visión del Valle de los Huesos Secos, donde Ezequiel sería testigo del poder transformador de la palabra de Dios. Pero para llegar a eso, primero tenía que aceptar el desafío de ser el portavoz de una esperanza renovada, incluso cuando todo a su alrededor parecía estar muerto. Un día, mientras Ezequiel estaba en oración, el Espíritu de Dios lo tomó y lo transportó a un lugar que jamás olvidaría, un valle inmenso, completamente cubierto por huesos secos. No eran simples restos, sino huesos dispersos por todo el suelo, resecos y quebrantados, como si todo en ese lugar hubiera estado muerto durante mucho tiempo. A primera vista, no parecía haber ni un rastro de vida. Todo lo que había allí era desolación, destrucción y una sensación de que el tiempo se había detenido. Ezequiel, de pie en medio de aquel valle, observaba cómo los huesos estaban esparcidos por todas partes, sin orden, como si hubieran sido abandonados sin esperanza alguna. ¿Qué podría hacer Dios con algo tan muerto? ¿Qué podía representar este paisaje tan sombrío? En ese momento, la escena no solo era literal, era una representación profunda de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel en ese entonces. El pueblo de Dios estaba esparcido, sin vida, en exilio y sin esperanza de restauración.
Esos huesos secos no solo hablaban de la muerte física, sino también de la muerte espiritual de una nación. Como los huesos, Israel parecía estar tan dividido, tan olvidado, tan lejano de lo que alguna vez fue, que parecía que nunca podría volver a levantarse. El dolor y la desesperanza de esa visión eran palpables. Pero en medio de la quietud, Ezequiel escuchó la voz de Dios. ¿Cómo podrían esos huesos revivir? ¿Era esto una visión de juicio o de restauración? La respuesta a esa pregunta cambiaría todo. Dios no solo había llevado a Ezequiel a ese valle para mostrarle la devastación. Lo había llevado allí para mostrarle el poder de su palabra, para enseñarle que incluso lo que está muerto, seco y perdido puede volver a vivir bajo su mandato. Esa visión era mucho más que un símbolo. Era una invitación a creer que, aunque todo parece perdido, Dios aún tiene el poder de transformar la muerte en vida. Y en medio de esa visión aterradora, Ezequiel se dio cuenta de que, a pesar de la apariencia, ese valle podía transformarse en un lugar de resurrección. Mientras Ezequiel contemplaba la visión del valle lleno de huesos secos, un silencio profundo envolvía todo el lugar. Era una escena desoladora, pero de repente, la voz de Dios rompió el silencio. Le habló directamente, desafiándolo con una pregunta que, en apariencia, parecía casi imposible de responder. «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel sabía que no se trataba de una simple pregunta. Era una invitación a reflexionar sobre lo que parecía una imposibilidad. Los huesos estaban secos, desintegrados, esparcidos por todo el valle, sin ninguna señal de vida. ¿Cómo podría algo tan muerto volver a vivir? ¿Cómo podría ese pueblo, que se sentía abandonado y olvidado, ser restaurado? ¿Había alguna posibilidad de esperanza? Sin embargo, en lugar de responder de manera directa o inmediata, Ezequiel miró a su alrededor y sintió la gravedad de la situación. No podía haber ninguna posibilidad humana de que esos huesos revivieran. Sin embargo, él conocía a Dios lo suficiente como para saber que el poder de Dios no tenía límites. Entonces, con humildad y sabiduría, respondió: «Señor Jehová, tú lo sabes». En esas palabras, Ezequiel expresó algo crucial, una total confianza en que solo Dios conoce el futuro y tiene el poder de hacer lo imposible. Reconoció que, aunque desde su perspectiva humana no podía ver cómo esos huesos podrían resucitar, confiaba plenamente en que Dios tenía la respuesta. Y en ese mismo momento, esa respuesta comenzaba a formarse. Ezequiel, como profeta, entendió que no era su tarea cuestionar el poder de Dios, sino obedecer y confiar en que, si Dios lo ordenaba, lo que parecía muerto podía cobrar vida. Dios, al hacerle esta pregunta a Ezequiel, no solo estaba probando su fe, sino también preparándolo para la profecía que cambiaría la historia del pueblo de Israel. Estaba comenzando a revelarle lo que sucedería. No solo los huesos de este valle resucitarían, sino que un pueblo entero, aparentemente desterrado y sin esperanza, sería restaurado y revivido por la palabra de Dios. Pero para eso, Ezequiel debía actuar como el mensajero de esa transformación. Y así, en ese diálogo entre el profeta y su creador, comenzó a tomar forma la increíble promesa de restauración. Tras la respuesta de Ezequiel, Dios no dejó espacio para dudas. El diálogo había establecido la base de confianza, y ahora venía la parte crucial de la visión. Dios le dio un mandato claro y directo. Profetiza sobre estos huesos, y diles: «Huesos secos, oíd palabra de Jehová». ¿Qué significaba esto? Ezequiel debía hablarle a los huesos, esos restos desmoronados y secos, como si estuviera dirigiéndose a una audiencia viva. Había una clara instrucción. No se trataba solo de una visión visual o simbólica, sino de una acción práctica, un acto de fe en el poder de la palabra de Dios. Dios lo había llamado a usar su voz, no para describir la desesperación, sino para anunciar la restauración. Ezequiel debía hablar como un profeta, creyendo que las palabras de Dios tienen el poder de transformar la realidad. Mientras observaba la vastedad de ese valle desolado, el mandato parecía irracional. ¿Cómo podían esos huesos secos escuchar y responder a palabras? ¿Qué podían hacer esas simples palabras ante una muerte tan evidente y absoluta? Pero Ezequiel no dudó. Obedeció. Profetizó, tal como Dios le había ordenado, diciendo: «Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis». A medida que las palabras salían de su boca, algo increíble comenzó a suceder. Los huesos que antes parecían imposibles de revivir comenzaron a unirse entre sí, uno por uno. Los huesos se enlazaron, formando una estructura que, aunque incompleta, era la base de lo que vendría. De la nada, los huesos empezaron a dar señales de vida, algo más allá de la comprensión humana. No era simplemente un acto físico de reconstitución,
sino una manifestación del poder de Dios, capaz de transformar lo que estaba muerto en algo lleno de potencial. Dios le dio a Ezequiel la promesa de que su palabra tendría un efecto tangible, que los huesos secos no solo serían un espectáculo de restauración física, sino que iban a recibir la vitalidad del Espíritu de Dios. A través de esa profecía, la vida, que parecía perdida, comenzaba a brotar una vez más. Con cada palabra que Ezequiel proclamaba, el futuro del pueblo de Israel comenzaba a tomar forma. No solo estaban siendo restaurados los cuerpos de esos huesos secos, sino también el espíritu de un pueblo perdido. Ezequiel era testigo de un milagro divino en acción, y cada palabra profética era un paso hacia la redención. Con la obediencia de Ezequiel, algo extraordinario comenzó a suceder en el valle. Los huesos, que antes estaban desparramados y secos, empezaron a unirse. Primero uno, luego otro, y pronto todo el valle estaba lleno de huesos que se conectaban entre sí, como si una fuerza invisible los estuviera guiando. Era como si el propio suelo se convirtiera en un gran escenario donde la promesa de Dios se hacía tangible. Ezequiel observaba asombrado cómo los huesos, separados por tanto tiempo, comenzaban a formar estructuras, como una especie de esqueleto que lentamente tomaba forma. No solo se unían, sino que algo más sucedía. El cuerpo estaba tomando estructura, aunque aún faltaba algo esencial. Los huesos ahora estaban en su lugar, pero aún no eran cuerpos completos, no tenían vida. Los movimientos eran silenciosos, pero la sensación de transformación era clara. Entonces, Dios instruyó a Ezequiel una vez más: profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y Ezequiel, con la fe renovada por lo que ya estaba viendo, repitió el mandato. Ahora no solo era cuestión de los huesos, era necesario algo más: vida, aliento, espíritu. La visión no se limitaba a un simple acto de restauración física, sino a algo más profundo. Los huesos podían haberse unido, pero el cuerpo aún no tenía alma, aún no podía levantarse como un ser completo. Dios le habló a Ezequiel sobre lo que debía profetizar ahora: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. En ese instante, la palabra de Dios se iba a manifestar en algo mucho más grande. No solo eran cuerpos que se formaban, sino que el Espíritu de Dios iba a entrar en ellos, dotándolos de vida verdadera. Y así, Ezequiel profetizó nuevamente. Pronto, lo que inicialmente parecía un sueño imposible, se estaba convirtiendo en una realidad sobrenatural. A medida que Ezequiel hablaba, el viento comenzó a soplar, y con él, el aliento de vida. Los cuerpos ahora completos se levantaron, uno por uno, hasta que el valle estuvo lleno de un ejército grande, completamente restaurado, pero aún no era el final de la visión. Lo que Ezequiel presenciaba era mucho más que un milagro físico, era la restauración espiritual de un pueblo, que, aunque derrotado y disperso, comenzaba a levantarse con la fuerza de Dios en su interior. Ezequiel fue testigo de cómo la palabra de Dios tenía el poder de transformar, de crear vida en medio de la muerte, de restaurar lo perdido y dar esperanza a los desanimados. Los huesos, que en un principio eran simples restos olvidados, ahora se habían convertido en un ejército viviente, preparado para la acción, lleno del aliento de Dios. El proceso estaba lejos de terminar, pero lo que había comenzado en ese valle ya no era solo una visión. Era el comienzo de un renacer. Con cada palabra que Ezequiel profetizaba, el valle parecía cobrar vida de una manera que desafiaba toda lógica humana. Los huesos se unieron, los cuerpos tomaron forma, pero todavía faltaba algo esencial: el aliento de vida. Aunque las estructuras físicas de los cuerpos estaban completas, sin el Espíritu de Dios ellos seguían siendo simplemente cadáveres, inmóviles y sin propósito. No sería suficiente que estuvieran formados, necesitaban el toque divino que les diera vida verdadera. Entonces, Dios habló una vez más, y esta vez el mandato era claro y urgente: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel no dudó ni por un instante. Obedeció nuevamente y profetizó sobre el Espíritu, invitando al aliento de vida a que descendiera sobre los cuerpos ahora formados. Era un acto profundo de fe. El aliento de Dios, el Espíritu Santo, era el último componente necesario para completar la restauración del pueblo de Israel, y Ezequiel entendió que no bastaba con una restauración física, sino que el pueblo necesitaba ser vivificado espiritualmente. Entonces, en el instante en que Ezequiel pronunció esas palabras, algo increíble ocurrió. Un viento comenzó a soplar, como si todos los vientos de la tierra convergieran en ese valle. El aire se llenó con el poder del Espíritu de Dios, trayendo consigo una energía vibrante y sobrenatural.
Ese aliento comenzó a entrar en los cuerpos, dándoles vida, transformándolos de meros cadáveres en seres completos, vivos, llenos de la presencia de Dios. Los cuerpos, que antes estaban esparcidos y sin vida, ahora se levantaron como un ejército poderoso, completamente restaurado, no solo en su carne, sino también en su espíritu. Lo que comenzó como una visión de muerte y desolación, se convirtió en una visión de resurrección y poder divino. Este fue el momento culminante de la profecía. La obra no estaba completa solo con la restauración de los huesos, ni con la formación de los cuerpos. El Espíritu de Dios, el mismo que había soplado sobre la creación en el principio, era ahora el toque final que traía vida y propósito a un pueblo que se sentía perdido. Sin el Espíritu de Dios, los cuerpos no habrían tenido más significado que una imagen vacía. Pero con el Espíritu, esos cuerpos se transformaron en un ejército viviente, lleno de energía, fuerza y propósito divino. La profecía había tomado forma, y el pueblo de Israel ya no sería un pueblo quebrantado, sino una nación restaurada por el poder de Dios. Esta era la clave de la restauración, el aliento de vida de Dios, que no solo trae resurrección, sino que da nueva identidad, propósito y esperanza. Ezequiel había sido testigo de un milagro que iría mucho más allá del valle de huesos secos. Sería la restauración de toda una nación. Después de ser testigo del increíble milagro de la restauración, Ezequiel ahora tenía la misión de comprender y transmitir el verdadero significado de la visión que había recibido. Dios, con su infinita sabiduría, no solo le mostró un acto milagroso, sino que le reveló el profundo mensaje que había detrás de ese valle lleno de huesos secos. En ese momento, Dios le explicó a Ezequiel que esos huesos representaban al pueblo de Israel. Así como los huesos estaban esparcidos, secos y sin vida, así se encontraba Israel en ese momento, disperso, perdido en el exilio, sin esperanza de restauración. La visión no solo era un acto de poder divino, sino una representación de la situación real de la nación. El pueblo de Israel, aunque había sido elegido por Dios, se encontraba en una profunda crisis espiritual y física, como si hubiera muerto como nación. Dios le dijo a Ezequiel: estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, estamos totalmente destruidos. El pueblo de Israel, atrapado en el exilio, sentía que ya no había más esperanza, que ya no había un futuro para ellos. El dolor de la derrota, la separación de su tierra, y la pérdida de su identidad como nación los había dejado en un estado de desesperación total. Se sentían como esos huesos, completamente secos, dispersos y sin vida. Pero Dios no los había olvidado. A través de la visión, Dios les estaba diciendo a los israelitas que Él no los abandonaría, que los restauraría a su tierra y les devolvería la vida. La profecía no solo hablaba de un regreso físico a Jerusalén, sino de una restauración espiritual, donde Dios les daría un nuevo corazón, lleno de su espíritu. El valle de huesos secos era, en realidad, una metáfora poderosa de la condición espiritual de Israel, pero también de su futuro glorioso bajo la intervención divina. Dios continuó hablando: yo abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Esta era una promesa de resurrección, de una restauración que iría más allá de la mera supervivencia física. Israel no solo sería restaurado como nación, sino que recibiría una nueva vitalidad espiritual, renovada por el Espíritu de Dios. Lo que parecía un pueblo muerto, con esperanza extinguida, ahora tenía un futuro lleno de posibilidades. Israel no quedaría en el exilio para siempre. Su historia no terminaría en la derrota, sino en una resurrección que devolvería la vida y la esperanza. Y lo más importante, sería una restauración espiritual, un renacer en el que Dios sería su fuerza, su vida y su identidad. Ezequiel, al entender el verdadero significado de la visión, se dio cuenta de que su papel no era solo el de profetizar sobre los huesos, sino también de ser el portavoz de la restauración que Dios traería al pueblo. La visión del valle de huesos secos no era solo un mensaje para el pasado, sino una promesa continua de que, sin importar cuán lejos estemos de Dios, Él siempre tiene el poder de restaurarnos. Después de la poderosa visión y la explicación de lo que significaban los huesos secos, Dios no solo dejó claro el destino de Israel, sino que le ofreció al pueblo una promesa de restauración que iba a trascender todo lo que habían conocido antes. Israel, a pesar de su situación desesperante, no quedaría abandonado. El pueblo que se sentía muerto, desolado y olvidado ahora recibiría la promesa de un futuro lleno de esperanza y vida. Dios le habló a Ezequiel con una claridad abrumadora: yo abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel.
Este acto de resurrección no solo se refería al regreso físico del pueblo a su tierra, sino a algo mucho más profundo, la restauración espiritual. Israel había perdido su fe, su sentido de identidad y su relación con Dios. Pero ahora, Dios prometía devolverles no solo la tierra, sino su presencia y su espíritu. La promesa de restauración que Dios le dio a Ezequiel era clara: pondré en vosotros mi espíritu, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra propia tierra, y sabréis que yo Jehová he hablado y lo he hecho, dice Jehová. No solo los traería de vuelta, sino que les daría un nuevo corazón, un espíritu renovado, y serían restaurados a su antigua gloria, pero con una relación renovada con Dios. Esta restauración no era solo un retorno físico, sino una transformación completa, un pueblo nuevo, lleno del Espíritu de Dios, que sería capaz de vivir en obediencia a su voluntad y de cumplir el propósito divino para el cual habían sido llamados. El Espíritu de Dios sería el agente de esa transformación, trayendo vida no solo a sus cuerpos, sino también a sus corazones y mentes. Dios les aseguraba que no los había abandonado y que, a pesar de sus faltas y su sufrimiento, Él seguiría siendo su Salvador. Aunque todo parecía perdido, Dios les estaba diciendo que la historia de Israel no terminaría en fracaso ni en exilio, sino que sería un comienzo nuevo, una nueva era de paz, prosperidad y fidelidad a Dios. La promesa de restauración de Dios era un testimonio de su fidelidad y amor, demostrando que su propósito para Israel nunca cambiaría. Aunque la nación se encontraba en el abismo de la desesperación, Dios estaba preparando un futuro glorioso para ellos, un futuro en el que la nación sería restaurada, no solo como un pueblo físico, sino como una nación espiritual que reflejaría su gloria al mundo. Para Ezequiel, este mensaje era tanto un consuelo personal como un mensaje para todo el pueblo. Él sabía que, al transmitir esta visión, no solo estaba hablando de una restauración nacional, sino de un pacto renovado con Dios, una oportunidad para que cada israelita renovara su fe y regresara a la presencia de su Creador. Este acto de restauración divina era una prueba de que, no importa cuán oscuro o perdido se vea el camino, Dios siempre tiene el poder de dar nueva vida, de traer esperanza a los desanimados y de restaurar lo que parece irremediablemente roto. Al mirar atrás, la visión del Valle de los Huesos Secos no es solo una historia de resurrección física o de restauración nacional. Es un mensaje profundo que trasciende el tiempo y la historia, y que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y fe. A través de esta visión, Dios nos enseña varias lecciones clave que siguen siendo relevantes hoy, no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los que buscan esperanza, restauración y transformación en medio de la desesperación. Primera lección: no hay situación tan desesperada que no pueda ser restaurada por Dios. El pueblo de Israel, en el exilio, se sentía completamente destruido, como esos huesos secos. Muchos de ellos pensaban que no había más esperanza, que su caída era irreversible. Pero la visión nos muestra que Dios tiene el poder de traer vida incluso a lo que está muerto, de transformar lo que parece irremediablemente perdido. Si te encuentras en un momento de desesperación, recuerda que Dios puede traer nueva vida a cualquier situación. Nada está fuera de su alcance. Segunda lección: el poder transformador de la palabra de Dios. Ezequiel profetizó y, a través de sus palabras, los huesos comenzaron a unirse y los cuerpos a formarse. La palabra de Dios tiene el poder de transformar la realidad, de crear lo que no existe, de traer vida donde solo había muerte. Como Ezequiel, estamos llamados a hablar y vivir la palabra de Dios, creyendo que a través de nuestra fe y obediencia, las circunstancias pueden cambiar. Tercera lección: el Espíritu de Dios es esencial para la restauración. Aunque los cuerpos fueron formados, fue el aliento del Espíritu de Dios el que les dio vida. Esto nos recuerda que sin el Espíritu de Dios, nuestra vida, nuestra fe y nuestras acciones no tienen el poder para transformarnos realmente. La restauración completa, tanto física como espiritual, solo ocurre cuando permitimos que el Espíritu de Dios entre en nuestras vidas. Es el Espíritu quien nos da fuerza, dirección y propósito. Cuarta lección: la restauración no solo es física, sino también espiritual. La visión no solo habla de una restauración de la nación de Israel, sino de una renovación espiritual. El regreso a la tierra no era solo un acto físico, sino un llamado a un nuevo comienzo espiritual, un regreso a una relación genuina con Dios. Esta restauración no solo restauró sus cuerpos, sino que restauró su corazón y su fe. La verdadera restauración viene cuando permitimos que Dios restaure nuestro espíritu y nos devuelva nuestra identidad en Él. Quinta lección: Dios nunca abandona a su pueblo. A través de toda esta visión, Dios reafirmó una verdad crucial: Él nunca abandona a su pueblo, aunque a veces nos sintamos perdidos, olvidados o abandonados. Dios siempre tiene un plan de restauración y renovación, y aunque no siempre entendemos cómo o cuándo,
Él es fiel para cumplir sus promesas. Finalmente, la visión del Valle de los Huesos Secos es un poderoso recordatorio de que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer oscuras y sin esperanza, si confiamos en el poder y la palabra de Dios, podemos experimentar una resurrección espiritual. Dios tiene el poder de transformar nuestra vida, restaurar nuestra fe y darnos un propósito eterno. Así como Ezequiel fue testigo de la resurrección de Israel, nosotros también podemos experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas, confiando en que, incluso en los momentos más oscuros, Él es capaz de traer nueva vida y esperanza.